En este tutorial te enseñaré cómo crear una capa 2D y que tenga efecto en 3D. Vamos a transformarla de un check a un signo de interrogación. Todo directamente en After Effects sin instalar ningún plugin y ninguna extensión. Este proyecto lo podrás descargar en el link de la descripción para que lo puedas seguir paso a paso. Así que vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra composición. La trabajaremos a una resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo con una duración de 3 segundos. Vamos a seleccionar la herramienta pluma para crear el trazado de la forma del check y del símbolo. Vamos a darle un trazo de 170 y vamos a seleccionar un color morado o el que tú quieras. Aquí el objetivo es crear las dos formas con un mismo trazado. Es decir, vamos a empezar a hacer el check, vamos a dibujarlo. Por el momento no nos preocupamos por qué tan perfecto queda, esto ya lo vamos a ir editando. Este es el inicio, este es el intermedio y este es el otro extremo. Listo, ya tengo la primera parte. Ahora continuamos creando el símbolo de interrogación, que más o menos tendría esta forma. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es convertir los vértices rectos en vértices curvos, los extremos. Entonces vamos a la capa, vamos a la forma y vamos al trazado. Aquí puedo eliminar el relleno porque no lo vamos a utilizar. Vamos aquí a fin de la línea redondo. Perfecto, ya tenemos ahí los extremos redondos. Y lo siguiente que vamos a hacer es pulir la forma para que quede lo más perfecta posible. Para poder editar los vértices, vamos a seleccionar la herramienta de convertir vértices que está dentro de la herramienta de pluma. La seleccionamos. Si presiono control y doy clic en un vértice, puedo mover solamente ese punto de ese vértice. Si solamente doy clic sin presionar el control, puedo modificar la curvatura de mi trazado. Entonces voy a dejar esta pequeña curvatura. Acá voy a modificar un poco esto para que no tenga esta punta y sea más suavizado. Y creo que así estaría bien. Vale, me gusta cómo está quedando. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es darle el efecto de 3D. ¿Cómo se hace? Vamos a duplicar la capa principal, es decir, el trazado principal. Esto lo podemos renombrar como Stroke Main, trazo principal. Lo vamos a duplicar y lo podemos renombrar. Le pondremos Stroke Light. Esta será la capa de luz. Podemos cambiar aquí el color para poderlo identificar. Mi capa de luz va a tener las siguientes propiedades. El color va a ser blanco, el ancho no va a ser de 170, sino que será de, por el momento lo podemos dejar en 50. Va a tener un modo de fusión de superponer. Si no lo encuentras, debes dar clic aquí en conmutar definidores y ya te aparecerá modo de fusión y seleccionar superponer. Bien, ya vemos el trazado, pero está muy fuerte. Ahora lo que hay que hacer es desenfocarlo. Vamos a aplicarle un efecto. Para aplicar efecto rápido, presionamos Control, Enter y se abre la herramienta de buscador de efectos rápida que ya trae por defecto After Effects sin necesidad de instalar ningún plugin. Y vamos a buscar el efecto cuadro rápido. Desenfoque de cuadro rápido. Damos clic en aplicar o le damos Enter. Bien, aquí al radio de desenfoque lo vamos a establecer en 30. Y lo que vamos a hacer es desplazar un poco este trazado hacia la parte de arriba. Bien, creo que ahí está bien. Esta debe ser mi luz superior. Ya con esa luz vemos que ya tiene un poco de volumen. Ahora vamos a crear la sombra. Para la sombra duplicamos el trazado de luz y lo nombramos Stroke Shadow. Va a ser de color negro y el modo de fusión vamos a cambiarlo a multiplicar. Vemos que el trazado negro es muy fuerte. Vamos a modificar la opacidad de la capa. La seleccionamos, presionamos T y le cambiamos la opacidad a un 20%. Vamos a ver, creo que ahí funciona. Listo, las formas ya las tenemos. El efecto 3D ya lo hemos creado. El siguiente paso es animar el trazado. Pero para animarlo tenemos que primero emparentar la luz y la sombra a mi trazo principal. ¿Por qué? Porque vamos a animar solamente el trazo principal. No vamos a animar ni la luz ni la sombra. La luz y la sombra van a seguir la animación del trazo principal. Entonces, para hacerlo, primero vamos a emparentar la capa de luz a la capa principal y la capa de sombra a la capa principal. Vale, ahora vamos a agregarle un recorte de trazado a la capa principal.
¿Para qué? Para poder animar los extremos del trazado de la siguiente manera. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo animo esto, no me está animando la sombra ni la luz, porque todavía no lo he emparentado. Para emparentarlo, tenemos que agregarle también el recortar trazados a mi capa de luz. Desplegamos el chevron y le damos acá en agregar, recortar trazado. Y lo mismo hacemos con la capa de sombra. Desplegamos el chevron, vamos a agregar y recortar trazado. Vamos a subir esto para poderlo ver un poco más. Bien, ahora vamos a emparentar el recortar trazado de la luz y la sombra con mi capa principal. Como yo solamente quiero ver eso, aquí en el buscador podemos poner recortar trazado y solamente me va a mostrar esa propiedad. La despliego y la despliego en todas las tres capas. Vamos a empezar por la capa de sombra. Entonces vemos que aquí dice inicio y fin. Vamos a seleccionar la espiral del inicio y la emparentamos al inicio de mi capa principal. Bien, aquí vemos que se ha convertido esto en color rojo, se ha transformado a color rojo. ¿Qué pasó ahí? Se ha añadido una expresión automáticamente. Lo que le está indicando la expresión es que este trazado va a seguir al trazado principal. Hacemos lo mismo con el fin. Cogemos la espiral y la emparentamos al fin de mi capa principal. Repetimos el mismo proceso ahora con la capa de luz. El inicio lo emparentamos al inicio de la principal y el fin lo emparentamos al fin de la capa principal. Ya puedo cerrar el chevron de las dos capas y solamente dejo abierto el de mi capa principal. Ahora vamos a ver qué ha pasado. Al moverlo ya veo que me está animando las dos capas de luz y de sombra con solamente la capa principal. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es animar el trazado de mi capa principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desplegar el chevron y vamos a ir a la propiedad recortar trazados 1 y vamos a animar el inicio y el fin. Acá yo tengo mi forma al 100%. Como pueden ver, el fin está al 100%, entonces me muestra toda la forma. Pero yo no quiero que me muestre toda la forma, yo quiero que solo me muestre un 45% y creo un keyframe. Pero tampoco quiero que me muestre esta parte. Entonces el inicio lo subo al igual al 45% y también creo el keyframe. Vale, ese será el inicio de mi animación. Y en el segundo uno vamos a hacer lo siguiente. En el inicio está al 45%, lo voy a llevar hasta el 0%. ¿Por qué? Porque solamente quiero que me muestre el 45% del fin, es decir, esto que estamos viendo acá. Si yo lo llevo a 0, me estaría mostrando solamente la parte del 45% de mi trazado final y quedaría así. Vale, vamos a crear otro keyframe. En el fin quiero que tenga una pausa de unos 10 fotogramas, así que sería en el 1.10. Vuelvo a crear los mismos o los copio y los pego los finales para que haga la pausa y luego vamos a hacer que aparezca el signo de interrogación. Hasta el segundo puede ser 2.10, que también dure un segundo. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover la capa de fin de 45, va a pasar al 100% para que me muestre el resto del trazo y en la propiedad de inicio lo voy a restar esa otra parte para que solo me muestre el 50%, para que ya me dé la forma del signo de interrogación y vamos a ver cómo queda. Perfecto, ya está cogiendo forma. Ahorita vamos a darle más vida a la animación. Seleccionamos todos los keyframes, presiono F9 y vamos a suavizar la curva de animación. Cogemos estos extremos, los desplazamos a la izquierda porque quiero que vaya rápido, que empiece rápido y vaya desacelerando al final. Lo mismo hacemos con la otra parte del signo de interrogación. Quiero que al inicio vaya rápido y vaya desacelerando al final. Vale, pues ya lo tenemos. Solamente falta animar la propiedad de color. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplegar el chevron y vamos a desplegar la propiedad de forma, trazo 1. Y aquí veremos el color que hemos asignado. Pues el color que yo quiero hasta el segundo 1. Si selecciono la capa y presiono la tecla U, solamente me va a mostrar los keyframes que he creado. Entonces en el segundo 1.10 yo quiero que mi color sea morado, pero que en el segundo 2.10 ya cambie a un color naranja o el color que tú lo desees, menos así. También vamos a suavizar la animación con las curvas. Hacemos lo mismo, que vaya de rápido a lento y quedaría de la siguiente manera.
Bien, ya tenemos la animación principal, ahora solamente falta girarlo y modificar la posición. Vamos a presionar P en la capa principal, vamos a crear un keyframe en posición, con la capa seleccionada presionamos R para la rotación, vamos a crear otro keyframe, selecciono la capa, presiono U para que me muestre todos los keyframes creados. En el segundo 0 quiero que mi posición esté a la izquierda y en el segundo 1 esté en la posición central. Entonces vamos a desplazar los keyframes que hemos creado al inicio y los ponemos en el segundo 1 y en el segundo 0 desplazo la posición en X un poco hacia la izquierda. Pero que me conserve la rotación. La rotación todavía no la vamos a animar. Entonces va a quedar así. En el segundo 1:10 va a ser la pausa. Y en este momento, del segundo 1:10 al 2:10, ya podemos animar la rotación. Entonces lo que va a hacer es esto. Y también quiero que se desplace un poco hacia la derecha. Y va a quedar de la siguiente manera. Ahora solamente seleccionar los keyframes y vamos a suavizar la curva, igual que lo hemos hecho con los otros keyframes. Seleccionamos el final, lo arrastramos hasta el inicio, seleccionamos el final, hacemos clic y arrastramos, seleccionamos este punto, lo arrastramos hasta el final. Para arrastrarlos de forma proporcional, presionas Control, Shift, clic presionado y arrastro a la izquierda. De esta forma vamos a mantener las mismas dimensiones y no se va a desplazar el keyframe hacia arriba, porque a veces se desplaza así. Y no quiero eso, quiero que mantenga siempre en mi posición horizontal. Y listo, va a quedar de la siguiente manera. Acá me he fijado de un detalle que este punto de este extremo está en punta. Eso se puede modificar. Lo que vamos a hacer es seleccionar la capa principal. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y la herramienta convertir vértices. Me voy a acercar para verlo mejor. Voy a darle clic al vértice y lo muevo un poco hacia la derecha para crear este borde curvo. Y se van a crear estos dos manejadores. Anteriormente estaba así, estaban juntos. Lo que estoy haciendo es suavizando un poco el borde y ya vemos que se ve mejor. Y prácticamente ya lo tenemos. Ya solamente te queda como tarea crear el punto de la parte de abajo del signo de interrogación, que se hace exactamente lo mismo como el trazado de la parte de arriba. Creamos un punto principal con una sombra, una luz, color blanco, color negro, con desenfoque, de cuadro rápido en ambas capas y las ubicamos de tal forma de que se vea la luz en la parte superior y la sombra en la parte inferior. Ya los demás elementos los tendrás aquí en el proyecto para que puedas visualizar cómo hemos animado. Solamente hemos hecho una posición, una opacidad y un desenfoque, que lo haremos rápidamente. Voy a copiar mi capa de texto para mostrar cómo lo hemos animado. Voy a quitar la animación. Listo, ya no tengo ninguna animación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: selecciono mi capa de texto, despliego el chevron y le voy a dar clic en esta parte donde dice animar y le voy a decir posición. Voy a seleccionar posición. Ok, aquí tenemos la posición en X y la posición en Y. Yo quiero que la posición en Y esté animada. En el segundo 10 va a estar en esta posición y en el segundo 0 va a estar acá abajo, de la siguiente manera. Ahora a esta animación vamos a agregarle otro elemento, otra propiedad, que es la opacidad. La opacidad en el inicio va a estar al 0% y a los 10 fotogramas va a estar al 100%. Y vamos a agregarle otra propiedad de desenfoque. Al inicio quiero que esté al 50 y al final quiero que esté al 0. Tendremos lo siguiente: seleccionamos los keyframes, presionamos F9, hacemos lo mismo, movemos hacia la izquierda para que empiece rápido, vaya más lento y tenga coherencia con toda mi animación. Quedaría de la siguiente manera. Ya solamente te quedaría agregar la card y desplazarla hacia la izquierda.
Y listo chicos, hemos terminado, hemos aprendido a animar un trazado de forma creado directamente en After Effects y le hemos transformado de un check a un signo de interrogación. Le hemos aplicado un efecto muy sencillo para que la capa quede como si fuese 3D, pero en realidad es un 2D. Así que si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarme tu comentario y le estoy respondiendo a la brevedad. Recuerda que tienes este proyecto que podrás descargar en el link de la descripción. Nos vemos en un próximo video.